Iniciemos con la clasificación de triángulos. Para la clasificación de triángulos tenemos dos tipos de clasificaciones, según los lados y según los ángulos. Para poder diferenciar los lados de los ángulos, recordamos que los lados son estas líneas que se dan aquí y los ángulos vienen a ser los números que están dentro. En cada vértice hay numeritos y esos numeritos son los ángulos. Aquí tienes el ángulo 20 grados, 140 grados, 20 grados. Aquí tienes el ángulo 53 grados, el ángulo 37 grados y aquí el ángulo, cuando tú ves que es un cuadradito, el ángulo siempre es 90 grados. Aquí tienes el ángulo 60, 60, 60, ángulo 30, ángulo 120, ángulo 30, ángulo 30, ángulo 60 y este ángulo sería ángulo 90 grados. Ahora, vamos a ver las dos clasificaciones. La clasificación según sus lados. Hay tres tipos de triángulos, que es el triángulo equilátero, el triángulo isósceles y el triángulo escaleno. El triángulo equilátero tiene tres lados iguales, el isósceles tiene dos lados iguales, de igual medida y uno diferente, y el escaleno tiene tres lados que miden diferente, que tienen diferente medida. Por ejemplo, aquí yo observo que en este lado hay un símbolo y en este lado hay otro símbolo y esos símbolos son iguales. Si los símbolos son iguales, quiere decir que los dos lados tienen igual medida. Entonces este de aquí tiene un lado con este lado, son dos lados iguales y el que tiene dos lados iguales es isósceles. Esa es la clasificación según los lados. Aquí, este triángulo, veo que en este lado es 3 y en este lado mide 4, en este lado mide 5. Por lo tanto, los tres lados tienen diferente medida. Al tener diferente medida, se le dice escaleno. Aquí veo que en este lado, si bien no hay número, no hay un número que esté aquí, veo que los símbolos son iguales. Son tres símbolos iguales. Si los tres símbolos son iguales, quiere decir que los tres lados son iguales. Por lo tanto, es un equilátero. Aquí veo este lado con este lado y aquí sí hay número. Los números son iguales. Entonces 8 y 8 son iguales, serían lados, dos lados iguales, sería isósceles. Y aquí veo tres números. Si los tres números son diferentes, entonces sería el escaleno. Ya terminamos la clasificación según los lados. Ahora nos vamos a fijar los ángulos, los numeritos que están en cada vértice del triángulo. La clasificación según los ángulos. Tenemos el ángulo rectángulo, si vemos que un ángulo mide 90 grados. Tenemos el triángulo obtusángulo, si es que un ángulo es obtuso, o también el ángulo obtuso es un ángulo que es mayor a 90 grados. Y tres, el acutángulo, que es tres ángulos agudos, que sería tres ángulos menores a 90 grados. Ya, entonces tendríamos aquí, primero, vamos a ver, este ángulo de aquí es el más grande. Y ese ángulo más grande, ¿cómo es? Es mayor a 90. Entonces, como es mayor a 90, sería un obtusángulo. Siempre me fijo en el ángulo mayor, ¿no?
De 20, 20 y 140, el mayor de los tres es 140. Y ese 40 lo clasifico. Si es mayor a 90, entonces es octusángulo. De 37, 53 y aquí 90. El mayor es 90. ¿Ese 90 qué es? ¿Mayor a 90? No. ¿Es menor a 90? No. ¿Es un ángulo de 90 grados? Sí, ¿no? Entonces, aquí sería rectángulo, ¿no? Es un triángulo rectángulo. Aquí es un triángulo octusángulo. Y el siguiente tendríamos tres ángulos agudos, ¿no? Porque el mayor de todos no hay. Los tres son iguales a 60. Entonces, ¿es 60 qué son? Menores a 90 grados, ¿no? Los tres son menores a 90 grados y al ser menores a 90 grados sería un acutángulo. Es un triángulo acutángulo. Aquí tengo 30, 120 y 30. El mayor de los tres es 120. El 120 es mayor a 90 grados, por lo tanto es un octusángulo. Aquí tengo tres ángulos. El ángulo de 30 grados, el ángulo de 60 grados y aquí este angulito, cuando es cuadradito, habíamos dicho que siempre es 90. Siempre que vemos cuadradito es 90 grados. Esos tres ángulos, el mayor sería el 90, ¿no? El mayor de los tres ángulos sería 90 grados y 90 grados es un ángulo recto, ¿no? Un ángulo igual a 90 grados se le dice rectángulo. Triángulo rectángulo. Esa es la clasificación según sus ángulos. Cuando solo te fijas los ángulos, tendrías tres nombres, tres posibles nombres: rectángulo, acutángulo y obtusángulo. Y vas a tener que observar el ángulo mayor. Si ves que el ángulo mayor es igual a 90 grados, le dices rectángulo. Si el ángulo mayor es mayor que 90 grados, le dices obtusángulo. Y si el ángulo mayor no pasa de 90 grados, se le dices acutángulo.